Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con la fiesta. Para ustedes primer culto, pero para nosotros ya estamos de fiesta desde la semana pasada. Así que vámonos a la palabra del Señor, mis hermanos. Salmo 99. Vamos a compartir esa preciosa porción de la palabra del Señor. Si usted trajo su Biblia, por favor ábrala. Salmo 99 o su teléfono inteligente. Si no, pues se lo ponemos en la pantalla. Pero lo importante es que leamos la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga muchísimo. Salude a su hermano, a su hermana. Ámelo, bendígalo y perdónelo, porque si no, no le van a recibir su ofrenda. Vamos a leer Salmo 99 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante él, estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Y si Él es santo, nosotros también somos santos por su sangre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos dices que esos pueblos temblaron, que tú estás sentado sobre los querubines, y hoy te declaramos, Señor, toda la gloria y la honra. Todo lo que depositaste en nosotros hoy para que lo hiciéramos para ti, hoy te lo damos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder adorarte hoy, de poder exaltarte hoy, porque hoy nos honras con eso, Señor, con habernos puesto esa semilla de alabanza y de adoración. Te damos gloria. Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida. Guíanos en ese camino. Endereza hoy nuestro camino, y que hoy en el día de reposo te adoremos y te exaltemos. Toda la gloria es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén y amén. Adórelo, que todavía vivimos. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad.
libre soy, las cadenas son rotas. Aleluya, lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre.
cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, muriendo yugos, trayendo libertad. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. ¿Cuántos tienen gozo en la casa del Señor? Aleluya. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría
bendecimos su nombre. Padre, adoramos al príncipe de paz. Exaltamos al Cordero de Dios. Levante su mano y adoremos al Rey al que vive. Gracias, Jesús. Te adoramos, poderoso Dios. Tú eres bueno, tú eres digno, digno, digno. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible,
Declaremos, tú eres. Levanta tu voz, levanta tus manos al soberano. Te adoramos, tú eres Señor, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya toda gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y Dios de lo imposible. Pueblo, adoremos, Señor. Soberano, toda gloria, lo más fuerte tuyo y tuyo es todo el honor. Tuya y tuya es toda la gloria. Gracias, Señor. Y tuyo es todo el. Una vez más, Dios de lo imposible. Y Dios de lo imposible. Tú eres, no hay nadie como tú. Decláralo. Y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria y tuyo todo el honor. Dale fuerte, fuerte ese aplauso al digno, al fiel, al bueno, al que un día va a volver por nosotros. Dios es maravilloso y sabe que cuando nosotros, o no sé, cada quien tiene su relación personal con Dios, pero llega un momento de la vida donde uno se sienta a reflexionar sobre aquello que Dios ha hecho, sobre aquello que Dios ha obrado y ha estado obrando y sigue obrando en la vida de cada uno. Y me llama mucho la atención que en muchas ocasiones y todo el ministerio de Jesús, a donde Jesús llegaba, se aglomeraban multitudes. El ministerio de Jesús en la tierra se destacó porque a donde Jesús llegaba, llegaban multitudes.
Llegaba mucha gente, ¿verdad? Y es interesante que en tantas de esas ocasiones Jesús tiene que confrontar a las multitudes. Jesús tiene que llevarlos a definirse quiénes son. Vaya conmigo a la palabra, a Lucas capítulo 14, del versículo 25 al verso 27. Hay algo importante ahí. Lucas 14, 25 al 27, y dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que sigue en los siguientes versos es una comparación que Jesús hace acerca de aquel que decide seguir a Jesús. Hay un precio que pagar. Y yo meditando en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios estaba haciendo y comenzó a hacer en mi vida, me puse a recordar y reflexionando, y encontré que desde el 3 de marzo del 2013 comencé a vivir. Conocí al Señor en el 2012, tuve una experiencia personal con Él. Pero no fue hasta marzo 3 del 2013 que yo comencé a vivir para Dios. Comencé a vivir en Dios. Y reflexionando en eso me doy cuenta que todo hombre y toda mujer en Cristo tenemos un inicio, un principio. El inicio del pueblo de Dios, el inicio de los hijos de Dios, no está en Génesis, porque Génesis es el principio de toda la creación. Pero de aquellos que vivíamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios a causa del pecado, nuestro principio, nuestro Génesis está cuando Cristo viene al mundo. Por eso el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo es el principio del pueblo de Dios. ¿Está acá conmigo? Y dice la escritura que a Jesús lo seguían multitudes. Multitudes que se acercaban a Jesús, algunos por curiosidad, algunos otros por necesidad de sanidad, de liberación. Algunos tantos se acercaban porque en muchas ocasiones Jesús les proveía el alimento, el sustento diario. En 2 ocasiones hizo un gran milagro con unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. Alimentó a 3,000 y después a 5,000 y aún sobraba. Y Jesús tiene que confrontar a esas multitudes en un momento y les dice: ustedes me siguen a mí, no porque me quieran ver a mí, no porque tengan necesidad de mí, sino porque quieren que les dé el sustento de cada día. Y es fuerte la confrontación, porque llega un momento de la vida del creyente, del Hijo de Dios, que tiene que ser confrontado con su nueva vida en Cristo. Y de eso quiero hablarle yo, de la nueva vida en Cristo. ¿Está conmigo? Así que la nueva vida en Cristo se ha de identificar por algo que Jesús destaca en estos versos. Y dice que mucha gente lo seguía. Había multitudes. Por necesidad, por hambre, porque querían ser sanos, por conveniencia. Pero también Jesús destaca que de entre todas estas multitudes había hombres y mujeres que lo seguían, no por lo que Jesús les pudiera dar, no por lo que Jesús pudiera hacer, sino por amor genuino al Señor. Había hombres y mujeres de entre todas esas multitudes que se acercaban a Jesús porque habían entendido quién era Jesús, el camino, la verdad y la vida. Comprendieron que Jesús era el pan que había venido del cielo a dar vida y salvación. Así que había hombres que no lo seguían por interés, no lo seguían por conveniencia, no lo seguían por beneficio, lo seguían por amor. Yo quiero hablarle a un pueblo que sigue a Dios por amor. Un pueblo que ama a Dios y que tiene que aprender a amar a Dios. Y Jesús dice: si alguno viene a mí, cualquiera. Si alguno puede ser cualquiera. Si alguno puede ser yo como pudo ser usted. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas,
Lo que Jesús dice aquí es una confrontación. Porque Jesús tiene que establecer un contraste absoluto. Y cuando hablamos de contrastar esa realidad, estamos hablando de hacer la gran diferencia entre una cosa y la otra. Entre una comparación de una cosa con la otra. Y Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece. Pareciera de primera instancia que Jesús dice, tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre. Tienes que aborrecer. Y cuando vamos al diccionario, nos encontramos con que aborrecer es menospreciar algo enormemente, detestar algo o a alguien. Pero Jesús no está hablando de ese aborrecer. Jesús no está diciendo, en la nueva vida en Cristo ahora tienes que detestar a tu padre y a tu madre. En la nueva vida en Cristo, Jesús no está diciendo, tienes que aborrecer a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos y a tus hermanas. No está hablando de eso. ¿Sabe qué es lo que Jesús está haciendo? Cuando usa esa palabra aborrecer, la está empleando en un sentido comparativo de amar menos a. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo entonces en palabras simples? Que cualquiera que viene y sigue a Jesús, cualquiera que quiere seguir a Jesús, tiene que amarlo a Él primero. Porque cuando el hombre que sigue a Jesús ama a Jesús primero, será un hombre que puede amar a su esposa como vaso frágil. Cuando la mujer que viene a Jesús, sigue a Jesús y ama primero a Jesús, será una mujer virtuosa que ama el fundamento de su casa. Cuando el que viene a Jesús pone en primer lugar a Jesús, será un hombre y una mujer, un joven, una jovencita, que podrán honrar y amar a sus padres como a Dios. Jesús no está hablando de detestar. Jesús no está hablando de desprenderse. Lo que Jesús está haciendo es establecer prioridades en la vida del que sigue a Jesús. ¿Está conmigo? ¿Cuántos siguen a Jesús esta tarde? Significa que los que seguimos a Jesús no lo seguimos por conveniencia, no lo seguimos por fama, no lo seguimos por lo que nos pueda dar, lo seguimos por lo que Él ya hizo en nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y sabe cómo se llama eso? Amor. Si hoy podemos decir, dijo el apóstol Juan, Señor te amo, es porque tú me amaste primero. Y como Dios no se niega a sí mismo, porque cuando dice que hay que aborrecer aún a su propia vida, ¿sabe qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús te está llevando a las multitudes a entender cuál es el orden en su nueva vida de los que quieren seguir a Jesús. Dios no puede decir que aborrezcas a tu madre y a tu padre, porque Él mismo instituye la ley. El Señor mismo le da la ley al pueblo de Israel. Y en Éxodo 20 y en el verso 12 hay un mandamiento con promesa. Dios no se niega a sí mismo. Por eso es que la escritura no se refiere a ese aborrecer, a ese detestar, a ese menospreciar. Significa que para que tú puedas honrar a tu padre y a tu madre, has de amar primero a Dios. Porque cuando el hombre ama a Dios, sabrá honrar bien a su padre y a su madre. Y entonces sus años de vida serán alargados en la tierra que Jehová nos ha dado. Eso es lo que Jesús está estableciendo y les está diciendo a las multitudes que lo siguen. El Señor no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo le dice a un intérprete de la ley cuando le pregunta ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y este le responde a Jesús. Escuche cómo le responde en Lucas capítulo 10 y verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y esto es impresionante. Y le dice: a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús veía a las multitudes, sentía compasión de ellas. Y los veía como ovejas que no tienen pastor. Les daba alimento, los sanaba. ¿Por qué? Porque esa era la compasión que había en el corazón de Jesús al ver las multitudes. Pero llegó un momento donde Jesús se preparaba para cumplir su propósito y sabía que era necesario, que Él se tenía que ir, pero tenía que preparar hombres y mujeres que sintieran la misma compasión que Él por los que se quedaban en el mundo.
E incluso cuando Jesús asciende al cielo, hace una oración preciosa por sus discípulos y le dice al Padre: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos, porque yo tengo que irme. Ninguno se me ha perdido, solo el que estaba escrito que se tenía que perder, pero de ahí en fuera los que me mandaste a cuidar los he cuidado. Compasión de Jesús, amor del Dios, amor verdadero. Y eso es lo que Jesús está trayendo a aquellas multitudes que lo siguen. Me imagino que en un momento, así como cuando Pedro le dijo: Señor, pero lo que les estás diciendo al pueblo y a las multitudes es un poquito fuerte, ¿no crees que se te está pasando la mano? Y Jesús le dijo: ¿tú ves qué grande está la puerta, Pedro? Si tú también quieres irte, puedes irte. Porque el que viene a mí no está obligado. El que viene a mí ha tomado una decisión de seguirme. Y cuando le dice: si te quieres ir, le dice algo precioso todavía: ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Y él entiende que no hay camino, que no hay opción en su vida, que no tiene para dónde ir. Porque cuando Jesús lo encuentra pescando y le dice: deja tus redes, deja la barca y sígueme, te haré pescador de hombres, dice la escritura que al instante dejó las redes y la barca. No le dijo: mira, mañana tal vez, o espérame, déjame llevo el pan. No, al instante dejaron todo y lo siguieron. Ellos aprendieron y entendieron que había un precio que pagar. Cuando Jesús hace esta confrontación a las multitudes, Jesús clasifica, y puedo ver dos grupos de personas: aquellos que lo seguían, que se hacían llamar cristianos, porque ese es el título que la tradición le da a los que creemos en Jesucristo: cristianos, creyentes, seguidores, nada más. Pero Jesús hace una gran distinción de un seguidor a un discípulo. Y Jesús dice: hay dos grupos: los que se hacen llamar cristianos y los discípulos. Los que se hacen llamar cristianos son los que no tienen ningún compromiso con Dios. Son aquellos que llegaban cuando querían a donde Jesús estaba. Son aquellos que si querían escuchaban la palabra, escuchaban la ley, y si no, no tenían compromiso. Son aquellos que cuando Jesús oraba y daba la palabra, llegaban y si querían oraban, y si no, se iban en ese momento. Aquellos que no se relacionaban con Dios. Pero Jesús dice que hay discípulos. Y el discípulo es un aprendiz, una persona que aprende directamente de un maestro. Y ese maestro de maestros es el mismo Jesucristo. Es nuestro mismo Señor. Porque Él llamó a unos y los llamó discípulos. Se enfocó en trabajar en un grupo porque ellos serían los que continuarían la gran comisión. Y esos discípulos son los que crean un compromiso voluntario con Dios. Esos discípulos son los hombres y mujeres más fieles que se puedan encontrar en todo lugar. Son los hombres y mujeres que leen la Biblia, que oran sin importar las circunstancias que estén enfrentando o atravesando. El discípulo es aquel que se relaciona constantemente y es fiel a su Dios, a su maestro. Eso es lo que Jesús estaba contrastando. Esa era la gran diferencia. Y sabe que muchas veces tenemos que ser confrontados de quiénes somos. El discípulo debe de ser como su maestro. El discípulo debe de andar como su maestro, debe de hablar como su maestro, amar lo que su maestro ama, pero también padecer como su maestro padeció. Y es ahí donde la burra tumba a Genaro, como dicen los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque podemos seguir a Jesús, podemos ser parte del montón de los que se acercan a Jesús, pero también podemos ser de aquellos que somos protagonistas en el seguir a Jesús. Y cuando hablo de protagonistas, son de aquellos que han entendido que hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Y Jesús dice: aborrece, ama menos. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente cambia a Dios por el esposo y por la esposa. Muchas veces el que sigue a Jesús cambia a Dios por los hijos.
que no se enfermen, que no les dé frío. Y hoy no vamos a la iglesia porque el nene no quiere ir. Jesús está contrastando esta realidad. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y por sobre todas las cosas. ¿Será difícil amar a Dios? No es difícil. ¿Sabe qué es lo difícil? Tomar la decisión de seguir adelante y no voltear atrás. Tomar la decisión de decir, he decidido seguir a Cristo. Y me gusta ese corito porque dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo atrás, no soy digno de Él. Si yo vuelvo atrás, no puedo ser llamado discípulo de Él. ¿Y sabe qué me sorprende más? Que cuando Pedro niega a Jesús, la gente que está alrededor de los que están siguiendo a Jesús para crucificarlo, le comienzan a decir a Pedro, tú eres de ellos. No lo conozco, dijo, pero vistes como ellos. Es más, hablas como ellos. Te pareces al maestro. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo que se relaciona con Jesús va a ser como su maestro es. Va a sentir lo que su maestro siente. Por eso hay gente insensible que cuando le hablan de necesidad no siente nada. Pero el que ama a Cristo por sobre todas las cosas, no hay que decirle lo que está ocurriendo. Él lo ve y dice, yo puedo hacer algo, yo puedo ser parte, porque ya mi maestro lo hizo por mí. ¿Están acá? Entonces Dios lleva al pueblo, a las multitudes, a ser confrontadas, a tomar una decisión de poner a Dios en primer lugar o dejarlo en segundo, en tercer término. Pero ¿sabe cuál es el éxito de un hombre y de una mujer? En todo lo que hacen y en toda su manera de vivir, en cumplir y conocer su propósito, poner a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando el hombre pone a Dios por sobre todas las cosas, el hombre que honra a Dios será un hombre y una mujer honrados por Dios mismo. ¿Y sabe cuál es la bendición más grande? Caminar bajo el favor del Dios que te llamó. Si usted quiere saber cuál es la bendición más grande, es caminar con el favor de Dios. Porque a donde quiera que llega el hombre que honra a Dios, va a llegar también el Rey del reino. Se va a establecer el reino de Dios y no habrá infierno, enfermedad, necesidad que detengan a tal hombre. Por eso Dios lleva a confrontar a estas multitudes y le dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un precio que pagar. El tener una nueva vida en Cristo no es sinónimo de no tener problemas, de no tener adversidades. El mismo Jesús declara en el Evangelio de Juan capítulo 16 y en el verso 33, en el mundo tendréis aflicciones. Escuche acá, si usted y yo estamos en el mundo, pero tenga presente esto, no somos del mundo. Significa que yo no vivo como el mundo vive. Yo no me amoldo lo que el mundo me dice que tengo que amoldarme. Yo no pienso como el mundo piensa. Yo pienso como mi maestro piensa. Yo vivo como mi maestro me dice que viva. Yo camino como mi maestro caminó. ¿Está acá conmigo? Llevar la cruz. ¿Qué significa llevar la cruz entonces? Llevar la cruz o la cruz es un símbolo de sufrimiento. ¿Y sabe qué me llamó mucho la atención leyendo un poco? Que la cruz era ese instrumento de tortura, al parecer de origen persa y que los romanos utilizaban para castigar, para hacer sufrir a aquellos que eran condenados. Y lo sorprendente es que Jesús va a la cruz, a esa tortura, a ese sacrificio, pero Él va injustamente. Pero ¿sabe qué? En esa injusticia hizo justicia a muchos injustos. Qué maravilloso es que Él, pudiendo abrir la boca, no abrió su boca, sino que Él mismo nos da el ejemplo como maestro de lo que es padecer por aquel que ama. ¿Sabe por qué Jesús fue a la cruz? Jesús no solamente fue a la cruz porque tenía que ir. Si Él quería, se hubiese bajado, le hubiese dicho, Señor, cambia esto, haz otra cosa. Pero si Él fue a la cruz, aún
por sobre todas las cosas, en obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura, fue por amor a ti y a mí, fue por amor a tus generaciones que todavía no están, pero Él lo hizo por amor. Significa que llevar la cruz me va a costar un precio a mí. Si yo me llamo seguidor de Dios, seguidor de Jesús, tengo que definirme y tomar mi cruz. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que la cruz, la parte que el que era sentenciado a muerte, el reo a muerte llevaba, era la parte horizontal, la parte que cargaban en los brazos. Significaba que todo hombre y toda mujer que quieren seguir a cruz tienen que estar muertos a sí mismos, tienen que renunciar a su propia vida, tienen que renunciar a sí mismo. Qué difícil es renunciar a sí mismo, pero ese es el precio que hay que pagar. Pedro le preguntó, y Pedro era bien preguntón: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, por el evangelio. ¿Qué hemos de recibir en este tiempo? ¿Qué hemos de recibir nosotros? Pedro apresurado, ansioso de saber qué era lo que él iba a recibir por lo que había hecho. Y el Señor le declara: ay, Pedro, de cierto te digo que en esta vida recibirás 100 veces más, y en la venidera la vida eterna. Significa que el que sigue a Jesús, el que toma su cruz y sigue a Jesús, muere a sí mismo. Pero al morir a sí mismo no significa que va a dejar de soñar, no significa que va a dejar de anhelar. La Escritura dice en el Salmo 37:4: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando el discípulo se niega a sí mismo, se niega a sus sueños, cambia sus prioridades. Dios es primero en la casa, Dios es primero en el matrimonio, Dios es primero que el trabajo, Dios es primero que los amigos, Dios es primero que cualquier cosa. ¿Sabe qué está haciendo ese hombre, esa mujer? Convirtiéndose en un discípulo. Y el discípulo sabe que cuando se niega a sus propios sueños, cuando se niega a sus propios anhelos, no significa que esos sueños y esos anhelos están muertos. Significa que cuando el discípulo se niega a sí mismo, le dice al maestro: toma mis sueños, toma mis anhelos y dame los tuyos. Porque cuando yo como discípulo cumpla tus sueños, tus anhelos, los míos ya estarán cumplidos. Y en el tiempo que tú decidas, los pondrás delante de mí. Es que con Dios no se pierde. Es que el que decide seguir a Jesús no pierde nada, lo gana todo. Pero Jesús le dice: tienes que tomar esto en cuenta, que el que me sigue y toma su cruz debe de considerar a aquel hombre que quiere construir una torre y no planifica, sino que construye y después se da cuenta que ya no le alcanza. Y tienes que considerar a aquel hombre que va a enfrentar un ejército de 20,000 y él solamente tiene 10,000. No sea que vaya a pasar vergüenza, le dice. Entiende esto, defínete. Porque si decides seguir a Jesús, no hay vuelta atrás. Si decides seguir a Jesús, podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Y voy a terminar diciéndote: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que el discípulo, pastor, hay que preparar los aviones, porque los discípulos se van a levantar en este tiempo. Los discípulos se tienen que levantar y decir: yo también puedo viajar y yo quiero ir a ser parte de lo que mi maestro hace. Jesús le dice en una ocasión a los discípulos, cuando les advierte que vienen persecuciones venideras: no significa que no vas a tener adversidades, las va a haber, pero tú y yo tenemos a Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y les dice que el discípulo no va a ser más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su Señor. ¿Y sabe qué dijo Pedro cuando llegó la hora de morir? No soy digno de morir como mi maestro, porque lo negué, porque me equivoqué. Pero él iba a morir como su maestro murió, cumpliendo su propósito, amando lo que su maestro le enseñó a amar. ¿Y qué fue lo que su maestro le enseñó a amar? A los perdidos. Le enseñó compasión, le enseñó perdón, le enseñó a perdonar, le enseñó a ayudar. Por eso es que quiero decirle que Dios está buscando
hombres y mujeres que lo sigan, pero que tengan identidad de discípulo, que aprendan y sean como el Maestro de Cristo.